Buenos días, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Bueno, en este video quería hacerles una pequeña explicación acerca de lo que deben de realizar en la guía número 3 y 4 que les llegó a ustedes a sus casas esta semana. En esta guía está dividida por varias partes. La primera es transferencia y valoración de los saberes. En esa parte ustedes deben de responder unas preguntas y realizar unas actividades acerca de lo aprendido en las guías anteriores, en la guía número 1 y 2, es decir, acerca de polígonos, sus elementos, su clasificación y los teselados. En la siguiente parte donde dice exploración, ustedes deben de realizar esta actividad de saberes previos, ¿sí? Dice, construye en tu cuaderno un triángulo con las siguientes características, es decir, un triángulo donde sus lados midan 8, midan 3, midan 5 centímetros, ¿cierto? Ustedes, ojo, estos saberes previos, es decir, que si no son capaces de hacerlo por alguna razón, no hay ningún problema. Tienen que intentar hacerlo porque esto es lo que vamos a aprender en esta guía. Con unos ángulos de las medidas de 80 grados, 60 grados, 40 grados, ¿sí? Pueden intentarlo realizando el triángulo solamente con una de las que cumpla, si sea con una sola de las medidas, ¿sí? Si son capaces que cumpla con dos de las medidas, está perfecto. Otro triángulo que un lado mida 8, el otro 6 y el otro 10. Y un ángulo y otro triángulo donde sus ángulos sean de 25, 120 y 35 grados. Recordemos entonces, si podemos analizar, estos ángulos suman 180 grados porque los ángulos internos de una figura, como se venía hablando en los polígonos, miden siempre 180 grados la suma. Bueno, chicos, después de eso deben de analizar y consignar esta información. Yo soy consciente, tengo el conocimiento de que a ustedes no solo les llegó el libro, sino también unas fotocopias. Como los que tengan las fotocopias, no hay ningún problema, pueden recortar bien bonito y pegarlo en su cuaderno. Eso sí, comprometiéndose a analizarlo, a leerlo, para poder comprender y así realizar las actividades prácticas que vienen a continuación. Listo. Bueno, entonces acá hablamos de un tema muy sencillo que dice clasificación de triángulos. Ya saben que los triángulos se clasifican según sus lados, según sus ángulos, según sus lados en equilátero, isósceles, escaleno. Ustedes eso ya lo saben, ¿cierto? Equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Escaleno, sus tres lados tienen medidas diferentes. Según la medida de sus ángulos, acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Obtusángulo, solo uno de los ángulos es obtuso. Rectángulo, solo uno de los lados es recto. Eso ustedes ya lo deben de saber, es como un recorderis esta parte acá. Ahora, construcción de los triángulos. Acá venimos a aplicar esto que nos preguntaron por acá en saberes previos. Dice entonces, hay tres maneras de construirlos: conociendo la medida de los tres lados que forman el triángulo, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre esos lados, es decir, el ángulo que se forma en el vértice que une esos dos lados que yo tengo en la medida, y conociendo dos ángulos y el lado en común, es decir, conozco dos ángulos y el lado en común en el que se forman esos dos ángulos en punta, ¿sí? Listo, entonces por acá les voy a explicar el proceso. Dice entonces, conociendo los tres lados, acá yo hice otro ejemplo diferente. El lado AB mide 2 centímetros, el lado BC mide 3 centímetros, el lado AC mide 4 centímetros. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente. Trazo uno de los lados. En este caso voy a trazar el lado AB y yo sé que mide 2 centímetros. El lado A y el lado B. Listo. Ahora voy a trazar el lado BC. Para eso tengo que usar el compás. Entonces, ¿yo qué hago? Acá en la abertura del compás la voy a medir en la regla y voy a irme hasta donde quede en 3 centímetros, como lo dice acá. 3 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué hago, chicos? Entonces, pongo la puntica en el vértice B, ¿sí? Y realizo el arco. Listo. Ese arco quedó con esta medida, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo para el lado AC. Voy a hacer lo mismo para el lado AC.
Entonces me dice que mide 4 centímetros. Entonces voy a hacer esta abertura hasta que me queden 4. Listo. Y me paro en A. ¿Por qué en A? Porque es lo que tienen en común, el AB con el AC. Lo mismo acá. ¿Por qué me paré en B? Porque es el que tienen en común el AB con el BC. ¿Sí? Ahora me paro acá. Listo. Ahora, recordemos, el BC lo hice en el sentido de las manecillas del reloj. El AC lo voy a hacer al contrario de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que pueda haber un punto en común entre esos arcos. Listo. Tengo un punto en común acá. Ahora, ¿qué hago? Simplemente me voy y trazo. Este es el lado BC y este es el lado AC, ¿cierto? Si yo mido, me doy cuenta que son las medidas que yo acabé de decir acá. 3 centímetros y 4 centímetros, es decir, que me quedó perfecto. Ahora, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, tengo el lado AB que mide 2 centímetros, el lado BC que mide 3 centímetros. Y en este caso, el ángulo B que mide 50 grados. Ahora, chicos, entonces, voy a trazar primero el ángulo. Ya saben cómo se hace, trazo una línea, coloco el centro del transportador, busco 50 grados, listo, trazo la línea que me lo va a marcar y aquí me dice que este mide 50 grados y es el ángulo B, listo. Ahora chicos, hay dos formas diferentes de hacerlo. El primero, puedo medir que este sea el AB, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Como este va a ser el AB, entonces yo simplemente cojo la regla, ¿sí? Y a esta línea voy a señalarle donde queda el AB. Listo. Y aquí le pongo la A y yo ya sé que este es el lado AB. La otra manera que me dice acá en la guía, que es un poquito, pues me parece a mí más complicada, es poner en el compás 2 centímetros, es decir, hacer la abertura de 2 centímetros. Y trasladar ese lado, ¿cierto? Trasladarlo quiere decir que yo me voy a poner acá, acá en el punto, en el ángulo B y hago una rayita donde sea 2 centímetros, ¿sí? Y me va a señalar donde termina ese lado, lo mismo que acabé de hacer con la regla, ¿cierto? Ahora el otro lado que conocemos, el BC, puedo utilizar la regla también, mide 3 centímetros, entonces desde el B mido 3 centímetros, acá me quedó y así puedo trazar el otro lado. Borro lo que me sobra y tengo el triángulo, ¿sí? Con dos maneras diferentes de poner los lados, ya saben, haciendo la medida en la abertura del compás o simplemente utilizando la regla. Listo. Y la tercera forma de construir triángulos es conociendo dos ángulos y el lado en común, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, el ángulo B 60 grados, el ángulo A 41 grados, el lado A 4 centímetros. Como es el lado en común, lo voy a trazar de una vez con la medida. Listo. Ahora voy a llamar a este B. Voy a llamar a este A, voy a trazar desde acá, voy a medir el ángulo B. Me dice que mide 60 grados. Trazo la línea, que me lo va a decir. Listo. 60 grados. Ahora, en esta punta voy a medir el ángulo A, que me dice que mide 41 grados. 40, 41. Listo. Este sería el ángulo A, 41 grados. Y acá, donde se unieron, pues ya se formó el tercer lado. Y así tengo el triángulo. Esas son las tres maneras de construir los triángulos que me la están enseñando acá en esta guía, el proceso, y se pueden basar también en el video. Listo. Ahora, chicos, yo acá les quise enseñar un proceso que se refiere acá en el punto 4, que me dice, encuentra el valor de X en cada caso, ¿sí? Resulta que yo tengo triángulos y estos triángulos tienen lados congruentes. Congruentes es decir, iguales, de igual medida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me pusieron una letrica acá.
Y esta letrica yo le tengo que hallar el valor y cuando yo le encuentre el valor realizo las operaciones y así encuentro la medida de esos lados, ¿sí? ¿Qué proceso tengo que hacer? Yo se los puse ahí en la guía, se los describí muy bien, sin embargo se los voy a explicar acá rapidito, ¿sí? Ese proceso sí deseo que por favor lo escriban en los cuadernos. Los chicos que ya realizaron la guía y que ya lo pegaron no tienen ningún problema, ¿sí? Los que no, sí me gustaría mucho que lo escribieran en sus cuadernos, ¿listo? Bueno, te resulta. Yo puse acá el ejemplo. Tengo un triángulo, tiene dos lados congruentes, es decir, iguales. El uno mide 3x más 5, el otro mide 5x menos 25. Como yo tengo que estos dos lados son congruentes, es decir, iguales, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Igualar estas dos expresiones, ¿cierto? ¿Cómo así que igualar? Las pongo frente a frente separadas por un igual, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer, chicos? Como dice en el proceso. Los números que están acompañados de la x los tengo que poner al lado izquierdo del igual y los números que están solitos al lado derecho del igual, ¿sí? Pero ¿cómo hago para pasar eso? Entonces inicio. El 3x ya está donde tiene que estar, ¿cierto? Lo escribo de primero. Ahora, el 5x. Recordemos los números positivos y negativos. Este 5x, como no tiene ningún signo, me quiere decir que es positivo, es decir, que está sumando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que poner el signo contrario. ¿Cuál es el signo contrario del positivo? Pues el negativo. Ahora lo pongo negativo igual. Este número solito ya está donde tiene que estar. Simplemente lo pongo acá. Ahora, el más 5 lo tengo que pasar al otro lado del igual. Como está positivo, pasa negativo. ¿Listo? Ahora tengo que realizar las operaciones que tengo acá, ¿sí? Tengo un número positivo y un número negativo. Cuando yo tengo esto, me quiere decir que tengo que restar, ¿sí? Cuando yo resto 5 menos 3, me da 2x. Pero ¿qué pasa? El número mayor, que es el 5, tiene el signo menos, es decir, que este resultado tiene que ir negativo. Igual. 25, tengo dos números de signos iguales, ¿sí? Cuando son de signos iguales yo tengo que hacer una suma. 25 más 5 me da 30. Pero resulta que el signo de estos dos números es negativo, ¿sí? Entonces, como es negativo, este 30 va también con signo negativo. Ahora, tengo que dejar la x totalmente solita para encontrarle el valor. ¿Qué tengo que hacer? Resulta que este menos 2, por decirlo de alguna manera, le está estorbando a esa x, ¿sí? Lo tengo que pasar. ¿Dónde lo paso? Al otro lado de la igualdad. Resulta que acá este 2x me está multiplicando, es decir, este 2 me va a multiplicar el valor que yo le encuentre de x. Entonces, como me está multiplicando, ¿cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. Lo tengo que pasar a dividir. Entonces x es igual a menos 30, que me va a dividir, que va a ser dividido por menos 2. Ojo, ¿por qué no le cambio el signo? Porque ya hice un cambio de operación, que fue el de multiplicación a división. Entonces ya no tengo que cambiar nada más. Listo. Ahora, x es igual, 30 dividido 2 me da 15. Menos por menos, más, es decir, que queda positivo. Ya encontré el valor de x, que es 15. Ahora, chicos, tengo que ir a reemplazar, en vez de la x, colocar el 15, realizar las operaciones y así hallar el valor de esos lados, ¿sí? Entonces vuelvo y escribo 3x más 5 igual a 5x menos 25. Recuerden que yo ya dije ahorita que esto me está multiplicando, es decir, que el 3 me va a multiplicar el valor de x más 5 y que el 5 me va a multiplicar el valor de x, perdón, debo colocar 15, menos 25. Listo. Ahora, 3 por 15, 45, más 5. Igual, 5 por 15, 75, menos 25. Ahora, 45 más 5, 50. 75 menos 25, 50. Quedaron iguales, deben de quedar iguales porque recuerden que estos dos lados que pusimos separados por un igual son lados congruentes, es decir, iguales. Es decir, que cada uno de esos lados mide 50.
Y ese es el proceso que deben de realizar para hacer el ejercicio número 4. Listo. Estos ejercicios acá son sencillos, me hablan de isósceles, equilátero, es decir, la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados, según la medida de sus ángulos. Acá ya me pide construir los triángulos conociendo medidas y ángulos, como ya hicimos el proceso acá. Bueno, chicos, espero les sirva mucho el videito. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir, me pueden llamar de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y así solucionaré todas sus dudas y todas sus inquietudes. Que estén muy bien y un feliz día.